Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. La pandemia lo cambió todo en todos los sentidos posibles. Hay 3 áreas en donde el impacto del virus tiene visos reales de tragedia. Uno es la salud, otra es la economía y la tercera es definitivamente la educación. En el mundo, 1.000 millones de niños y jóvenes quedaron fuera del sistema escolar durante estos 5 meses de pandemia. En Costa Rica, de los 1.2 millones de estudiantes, más de 250.000 no tienen acceso a Internet. Para conversar sobre la relación entre los docentes y los estudiantes, voy a conversar ahora con la economista y doctora en educación por la Universidad de Costa Rica, Jennifer León Mata, quien trabaja para el proyecto Estado de la Nación. Buenas noches, Jenny León, bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto, muchas gracias por la invitación. Jennifer, recientemente usted, junto a otro grupo de investigadores, trabajaron sobre este contacto durante la pandemia entre estudiantes y docentes. ¿Cómo organizaron el estudio? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, buenas noches a todos los televidentes. Primero comentar que efectivamente justo porque la pandemia cambió todas las relaciones que teníamos, las relaciones sociales y los contactos a los que estábamos acostumbrados, decidimos junto con el Ministerio de Educación Pública realizar una encuesta en línea a los docentes para conocer las condiciones en que se encontraban al momento que se suspenden las lecciones presenciales. La idea era conocer un poco sus condiciones de trabajo y los contactos que habían logrado establecer con sus estudiantes. ¿De qué manera lo organizaron? ¿Cómo fue técnicamente? Porque hay tantos problemas de comunicación ahora y hay tanta gente dispersa, tanto en docentes como en estudiantes, que uno se pregunta, bueno, ¿cómo abordar técnicamente eso? Justo porque logramos coordinar con el Ministerio de Educación Pública, se nos facilitó una lista de los docentes y el Ministerio nos ayudó a enviarlo por correo electrónico a sus docentes. Eran más de 60.000 docentes a los que se le envió la encuesta y obtuvimos una respuesta de poco más de 42.000. El resto de los 28.000 que faltan, ¿en qué situación desconectados? No la conocemos, no sabemos, puede ser que sí, puede ser que no, simplemente esos docentes por distintas razones no contestaron en la encuesta. Es interesante porque del universo total de 60 y pico de mil docentes, ya en un primer corte a una pregunta que enviaron oficialmente a través del correo electrónico del MEP, ya hay 20.000 que por lo menos no dieron señales de vida. En una situación de pandemia... Sí, dígame. Es importante señalar que a pesar de que nos falta una parte importante del personal docente, de los cuales no tenemos respuesta, la encuesta se comparó en grandes números, por ejemplo, la distribución de los docentes por dirección regional, por nivel educativo, por categoría profesional. Por distintas formas lo comparamos con el total de los estudiantes, con el total de la planilla, y nuestra encuesta tiene una representatividad bastante alta. No, claro, estoy seguro de que sí, la representatividad, digo de que hay un primer hallazgo del estudio, que es que hay 20.000 docentes a los que por lo menos tienen una dificultad de comunicación con el MEP y con ustedes. Sí. En una Exacto, situación... cuando les fuimos... Sí, dígame. Cuando les fuimos a consultar, una de las primeras preguntas que hicimos fue conocer cómo se conectaban a Internet, ya que ahora todos los contactos que tienen con sus estudiantes son de forma remota. Entonces queríamos saber si ellos tenían o no tenían Internet disponible en sus hogares para poder realizar los apoyos a distancia.
un 98% nos dijo que sí tenían internet. Entonces, cuando fuimos a ver la calidad de ese internet, nos damos cuenta que 1 de cada 4 docentes tienen una conexión que nosotros llamamos inestable, es decir, a través del celular o que del todo no tienen conexión. Es decir, 1 de cada 4, es el 25% de todos los docentes están conectados a través del celular. No es que tienen una línea en casa, ni mucho menos una laptop o fibra óptica. Dependen de la señal que tengan en el celular. Efectivamente. Y eso dependerá de muchas condiciones, por ejemplo, la zona donde trabaja ese docente, el operador que tengan, el mismo plan que tenga el docente y la disponibilidad en ese momento. Puede ser muy variable la conexión. Entonces ahí es donde nosotros decimos que hay una diferencia. No sabemos las otras conexiones, pero sí sabemos que la fuente es un poco más inestable que en el resto. Del resto de los docentes, ¿tuvieron datos o señales de qué tipo de conexiones tienen? ¿Cuán firmes son esas conectividades? No sabemos el tema de la conexión, digamos, la cantidad de megas, el tipo de operador, eso no lo conocemos, pero sí sabemos que el 70% restante, poco más del 70% restante, se conecta a través de teléfono fijo, fibra óptica y un cable coaxial. Ok. Ahora, ¿cuántos de estos docentes estaban preparados para una situación como esta? Esto nos agarró a todos completamente desprevenidos. Era imposible de prever una situación de esta, pero para readaptar los contenidos y comunicarse con sus estudiantes. Yo me atrevería a decir que la mayoría no estaban preparados. Primero porque nadie sabía que tenía que irse a trabajar a la casa de la noche a la mañana, y segundo porque nosotros en la encuesta incluimos una pregunta, donde les consultamos si ellos habían recibido formación en la universidad a través de capacitaciones o a través de un curso actual o alguna carrera actual en temas de acompañamiento a distancia o uso de herramientas digitales para la educación, y la mayoría nos dijo que no. Más de la mitad nos dijo que ellos no habían recibido formación en estos temas, y hay algunas diferencias por niveles. Los profesores y profesoras de los niveles más bajos o los iniciales, por ejemplo preescolar y primaria, tienen porcentajes más altos de no recibir eso. Es decir, 2 de cada 3 docentes no han recibido ninguna formación en esta línea. ¿Y qué pasa con el resto? El resto nos dice que ya sea en la universidad o en algún curso han recibido algún tipo de formación. Nosotros no sabemos si es una buena o mala formación, si esta formación les está funcionando o no, pero sí sabemos que ellos nos indican que al menos en algún momento llevaron un curso en esta línea. En todo este tema hay un montón de aspectos que influyen. Un aspecto puede ser porque los docentes son parte del resto de la sociedad, son personas que están integradas en la sociedad, y en la sociedad en general, a medida que avanza la edad de las personas, hay ciertas dificultades para manejar la tecnología. ¿Tienen datos de los rangos etarios de los docentes y las dificultades que podrían tener de lenguaje tecnológico? Sí, pero los datos no muestran mayor diferencia por la edad de los docentes. Es decir, tenemos docentes jóvenes con preparación y docentes no tan jóvenes con preparación y sin preparación. Hay de todos los rangos en todos los niveles que encontramos. Sí hay que señalar que, por ejemplo, los docentes que reportan que no tienen formación se encuentran principalmente en el nivel de primaria. Corresponden a mujeres, porque la mayoría de las docentes en primaria son mujeres, pero son mayores de 40 años en general. En el estudio ustedes hablan de que encontraron 3 grandes dificultades o nudos durante esta emergencia en la relación entre docentes y estudiantes. ¿Cuáles son esos nudos, esas dificultades? Hay que señalar primero que estos son unos resultados de esta encuesta, que es mucho más grande de lo que presentamos hoy. Estos son unos primeros resultados que ya logramos
procesar, y lo que encontramos hasta el momento es, el primero que ya lo señalé, es que hay algunos problemas de conexión entre el personal docente, pero que parece que pueden ser resueltos si se toman acciones rápidas, y que estos problemas son la materia prima para trabajar, entonces necesitamos resolverlos de manera pronta, y es el tema de la conexión a Internet. El segundo nudo es este segundo tema que también traté, que es el tema de la formación de los docentes. La conexión a Internet no es suficiente. Necesitamos que los docentes que ahora dan clases a distancia sepan cómo utilizar el Internet y cómo utilizar las plataformas para desarrollar sus procesos pedagógicos. No es lo mismo tener una clase presencial ya planeada y adaptarla al tema virtual que desarrollar completamente una estrategia virtual para lograr que los alumnos se conecten mejor. Y el tercer nudo es un resultado de estas dos condiciones, que es que si hay docentes que no se logran conectar a Internet y hay docentes que además no logran aprovechar las herramientas, nos queda un conjunto de estudiantes en situación vulnerable, decimos nosotros, que son estudiantes que de alguna manera, por distintas razones, no están recibiendo todos los contenidos que deberían estar recibiendo, porque sus docentes no se pueden conectar, porque ellos no se pueden conectar o porque sus docentes no saben cómo aprovechar las herramientas que tienen a disposición. Es un tema, el tema de la desconexión entre los estudiantes y el sistema educativo es un drama país y un drama mundial. En el caso de Costa Rica sí nos encuentra con una ventaja interesante, pero que hasta ahora no hemos podido rendir, que es el Fonatel. Tenemos un cerro de dinero encerrado en el banco que debía estar para justamente nivelar las diferencias de acceso de las personas menos favorecidas. ¿Sabe si hay formas de conectar, de ver cómo se van a utilizar esos recursos, o recursos, sean esos o de donde sea, para solucionar estos primeros dos nudos? El de la conectividad, que es un tema técnico. Nosotros en esta encuesta no hicimos este tipo de análisis. Lo que sí es importante decir es que este tema de la conectividad y el uso de tecnologías era una deuda que ya era pendiente antes de que llegara la pandemia. Los centros educativos no contaban con conexión a Internet suficiente y de buena calidad, y cuando la disponían no estaba disponible para todos los estudiantes y todos los profesores, y además en distintos informes del estado de la educación habíamos señalado que los docentes no usaban la tecnología como una estrategia didáctica o una estrategia pedagógica para desarrollar sus procesos de aula. Es decir, no había conexión y tampoco había uso de tecnología. Si esto no estaba pasando en el día a día en las aulas, es muy difícil para los docentes y para los estudiantes, que a pesar de que están más expuestos a la tecnología, no lo hacen con fines educativos. Cuando van a la casa, no saben cómo utilizar estas herramientas. Entonces, como era una deuda pendiente desde antes, ahora es muy difícil resolverla, pero tenemos que hacerla porque no sabemos ni cuánto va a durar esta situación, y este sistema de trabajo con educación virtual, con plataformas digitales, llegó para quedarse. Entonces tenemos que buscar la manera de adaptarnos para lo que viene y para no perder estudiantes de aquí en adelante. Jennifer, como decíamos, nadie en el mundo estaba preparado para una emergencia como esta. Lo alentador es que, como esto está pasando en todo el mundo, hay mucha gente metiéndole cabeza y buscando métodos alternativos, soluciones. ¿Qué noticias tiene de experiencias educativas en el resto del mundo para conectar, de nuevo, la escuela pública con los estudiantes? Se han desarrollado un conjunto de sistemas. Hay países que ya lo tenían desarrollado de antes, por ejemplo, otorgar subsidios a las poblaciones más desfavorecidas, garantizar mediante páginas específicas la conexión gratuita, asegurar que todos los estudiantes tengan dispositivos o formas de conectarse. Yo creo que eso sería como el primer paso, asegurar una conexión, porque el intercambio entre docentes y estudiantes
necesita que los dos puedan conectarse, ¿verdad? Entonces, no solo uno ni solo el otro, ambos tienen que estar conectados para que este proceso se dé. En realidad, las acciones han venido en esta línea, sin dejar de lado la priorización de contenidos y el fortalecimiento del vínculo educativo. Los países están bastante preocupados porque los procesos van a sufrir alguna interrupción, pero sobre todo por no perder estudiantes cuando volvamos a las aulas eventualmente. Porque hay muchos chicos que por su situación económica, social, y etcétera, están perdiendo ese contacto constante con sus docentes y sus pares, y esto va a dificultar, podría eventualmente dificultar su regreso a las aulas, y tendríamos grandes problemas de exclusión como nos pasó en los años 80, por distintas razones, pero una situación similar. Jennifer, precisamente ese había sido uno de los énfasis en los que venía trabajando el MEP de manera consistente para evitar la deserción. Incluso el tema durante las vacaciones de medio año había un escalón, una distancia, entraban X cantidad de niños y después de las vacaciones regresaban menos. Eso con un parate de 15 días o de varias semanas. Ahora, con 6 meses fuera del sistema educativo, eso podría ser mucho peor. ¿Anticipan qué posibilidades tenemos de accionar para minimizar esa deserción? Yo creo que ese es el tema central en esta línea, y justo por eso surge esta investigación. Uno de los datos que más llaman la atención es que esta encuesta se hizo en mayo. A ese momento, un 4% de los docentes que nosotros entrevistamos nos dijo que a ese momento no había logrado contactar a sus estudiantes. Es decir, los estudiantes de ese docente, si bien los contactó otra persona, ellos no habían establecido ese vínculo. Y ese vínculo es central. Sabemos que hay muchas dificultades para desarrollar procesos pedagógicos mucho más complejos porque los docentes también se están adaptando, pero mantener el vínculo educativo es central para que no se dé eso que usted menciona, que son los problemas de exclusión. El MEP había venido desarrollando un conjunto de acciones y la deserción había venido reduciéndose con el paso de los años, y ahora es necesario, esa debería ser la prioridad, no perder a ningún estudiante en el camino, y eso se logra con contacto constante y además con contenidos llamativos y que además estimulen al estudiante, pero para eso necesitamos localizarlos a todos, y esa es la primera tarea del MEP, localizar a esos estudiantes que todavía al día de hoy tienen poco o nulo contacto con sus estudiantes y sus compañeros, con sus docentes y sus compañeros, perdón. Como usted mencionaba, Jennifer, antes, el país ya pasó por una experiencia similar por distintas razones en los años 80. Eso nos dio oportunidad de medir las consecuencias de lo que significa para el país que un grupo grande de la sociedad quede fuera del sistema educativo. El Estado de la Nación, el Estado de la Educación, ha advertido reiteradas veces sobre el impacto en el desempleo, en la empleabilidad, en la creación de riqueza. Si usted tuviera que decirle a unos padres de familia por qué hay que hacer el mayor de los esfuerzos, sabemos que todas las familias están haciendo enormes esfuerzos por mantenerse por lo menos alimentados, pero ¿por qué hay que volver a clases esos muchachos? ¿Por qué tienen? Pues hay muchas razones. La principal es que terminar la secundaria o el colegio disminuye significativamente las probabilidades de caer en una condición de pobreza, además de mejorar las posibilidades de emplearse en el mercado laboral formal, con un empleo estable, con mejor salario, etc. Es muy difícil para una familia que está pasando hambre priorizar la educación de sus hijos si tiene las posibilidades de enviarlos a trabajar, por ejemplo. Pero es muy importante que esto se dé, ya que es un beneficio a futuro, no solo para la familia, sino para el país. Como usted lo dijo, ya esto nos pasó en los años 80 y hoy en el mercado laboral tenemos a esta generación de los años 80 que no logró culminar
sus estudios básicos y que tenemos bastantes problemas de desempleo y de informalidad. Si ahora le sumamos la pandemia y lo que viene después, necesitamos con más razón personas formadas y preparadas que son las que van a sostener la economía y el sistema social después. Entonces, una buena generación preparada nos va a ayudar a todo el país y nos va a impulsar de ahí en adelante temas de desarrollo económico. Jennifer, cuando hablamos de brechas en educación, hay varias. Está la brecha entre los estudiantes del GAM y los estudiantes de zonas rurales, está la brecha entre estudiantes de colegios públicos y colegios privados, diferencias culturales de diferentes índoles. Ahora este tema de la conectividad es como la tormenta perfecta en donde se juntan todas esas brechas y tenemos una posibilidad de que un grupo grande, ojalá que logremos conjurarlo y comprimirlo a lo menos posible, pero de los estudiantes más pobres que pierdan enormes cantidades de contenido y aumente esa brecha. Ese creo que es uno de los mayores peligros. El primero sería no lograr contactarlos y no lograr mantener ese vínculo constante que se da por problemas de conexión y problemas de acceso a dispositivos que las familias no pueden resolver por sí solas, ya que tienen, como usted decía, están en la operación de los frijoles, ¿verdad? Buscando comida y viendo cómo sostener a su familia económicamente. Y el segundo tema sería procurar que esa brecha de contenidos y de calidad de la educación que reciben los estudiantes no se dé. Es decir, tenemos que lograr que todos reciban por lo menos los mismos contenidos, la misma cantidad de interacciones y la calidad de esas interacciones. Es decir, que los docentes desarrollen estrategias para lograr que todos sus estudiantes se involucren en la educación a distancia. Y esto es un reto enorme, ya que si es difícil lograrlo de manera presencial, de manera virtual, el esfuerzo es todavía más grande. Y aunque parece que estamos pidiéndole un montón a los docentes, muchas veces depende prácticamente de ellos, del vínculo que logren establecer con sus estudiantes. Porque, como usted decía, a veces papá y mamá no están en la casa. Entonces depende mucho del docente y la motivación que logre con sus estudiantes para que estos se conecten todos los días a la clase a todas las horas, aunque haya que madrugar, estando todo el día en la casa. Entonces la labor del docente es central y fundamental en este contexto para cerrar brechas, como decía usted. Jennifer, justamente hablando de estos vínculos, cuando uno habla del vínculo entre el docente y el estudiante, en el cara a cara se juegan una cantidad de elementos diferentes, la empatía, el contacto visual, el contacto incluso físico, hay un montón de elementos. La distancia, la virtualidad impone una distancia muy complicada de manejar. Y un elemento mediador en este vínculo entre docentes y estudiantes son las familias. ¿Qué saben del vínculo entre los docentes y las familias de los estudiantes? Bueno, en esta encuesta justamente recolectamos alguna información sobre cuál es el contacto que habían establecido con sus docentes. Aún no se han procesado esos datos, pero sí sabemos que, por ejemplo, ese contacto se da más en los niveles iniciales, en preescolar y primaria. Es decir, el docente contacta a sus estudiantes a través de papá y mamá. Allá en los niveles superiores, por ejemplo en secundaria o en educación para adultos, este contacto es más directo con el estudiante. Entonces aquí la relación estudiante y docente es central y las actividades que desarrolla el docente son fundamentales porque el chico puede decidir nada más no conectarse. En los primeros niveles depende mucho de que papá y mamá estén pendientes de la conexión. En los niveles superiores depende de qué tan motivado esté el estudiante. Pero en todos los casos, no importa si es preescolar, no importa secundaria, el chico va a prestar atención y se va a involucrar dependiendo de las actividades que desarrolla el docente. Y ahí es donde se trae la formación que han recibido en el manejo de estas plataformas y en el manejo de las clases a distancia, que nadie sabía cómo hacerlas y ahora todos tienen que aprender por fuerza. Justamente esto que usted dice, Jennifer, nadie sabe cómo hacer esas clases a distancia. La academia está trabajando en eso,
hay gente pensando en cómo ahora le enseñamos a los docentes, cómo descubrimos cómo hacerlo y cómo lo transmitimos luego a quien lo tiene que hacer. Sí, bueno, hay que mencionar un par de cosas. La primera es que esta encuesta fue hecha en mayo. Justo en ese momento el MEP inició un proceso de capacitación masiva en el tema de esta plataforma Teams para los docentes del ministerio, para que se conectaran con sus estudiantes. Lo que los estudios dicen es que no es suficiente capacitar en el uso de una plataforma, también usted tiene que desarrollar procesos didácticos y pedagógicos para utilizarla. Eso es una línea que tenemos que desarrollar y está pendiente. Entonces ya capacitamos en el uso de la plataforma, ahora lo que sigue es cómo lo usamos de manera efectiva para las clases. Y el otro tema, que eso sí la verdad desconozco si hay alguien que está trabajando, pero creo que ya deberíamos estar pensando en eso, es qué están haciendo nuestras universidades para formar a los docentes que vienen, porque estos son los docentes que están en servicio ahorita en el MEP, pero hay que pensar en las generaciones que vienen, cómo se van a graduar, qué conocimientos van a tener en temas de formación a distancia, ¿verdad? Que esto es central y es un tema que todas las universidades públicas y privadas deberían estar trabajando e incorporando a sus programas de formación. Muchísimas gracias a la doctora Jennifer León por este tiempo que nos dedicó. Gracias, Jenny. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. El desafío del país es sin duda ver cómo conectamos al sistema educativo con los estudiantes, a los estudiantes con el sistema educativo. Perder a los muchachos que se queden en sus casas, que pierdan la educación, es algo que es totalmente inadmisible. Ese es el desafío que tenemos, entre otros muchos desafíos enormes que nos plantea la pandemia, pero ese es importante, desmesurado pero importante. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.